y esta realmente es una excepcional en todos los aspectos. Para nosotros realmente es un alto honor poder contar con la presencia del profesor Rodríguez Delgado, que dentro del mundo científico es una eminencia a nivel mundial. Entonces, bueno, él va a hablarnos de algo. El título de la conferencia realmente sería Neurobiología sensorial, gran sensorial. Y entonces, bueno, él me ha comentado que le gustaría entablar o establecer una especie de diálogo incluso entre nosotros, así que pienso que va a ser altamente positivo en todos los aspectos. Por lo menos vamos a premiarle con una cerrada, digamos, ovación. Aprovechar esta ocasión para agradecerle públicamente la deferencia que tiene siempre con nosotros. Cada vez que yo le llamo, él siempre está dispuesto a colaborar en todos los aspectos. Así que quiero agradecérselo profundamente. Y bueno, cuando usted desee ya podemos. Muchas gracias. Primero, darle las gracias y dar las gracias a vosotros. Y esto no va a ser una conferencia. Va a ser una meditación. Yo he venido aquí a meditar como vosotros, a meditar en voz alta. De manera que tengo, sí, una serie de notas, pero lo que yo quisiera era más que utilizar mis notas, es utilizar un poco mi mente y el dialogar. Yo quisiera dialogar con vosotros. Yo voy a presentar una serie de ideas, no sé, buenas o malas. Alguna idea va a ser quizá un poquito incluso a propósito, un desafío para que vosotros reaccionéis. De manera que quiero que durante esta meditación conjunta, que reaccionéis y charlemos, dialoguemos sobre lo que yo os quiero decir. Hace calor, porque no lo he visto. Cuando venía aquí a Segovia, una carretera muy bonita, un día estupendo, creo que tenemos mucha suerte, y entraba yo en este monasterio, yo estaba pensando un poquito en la motivación de los monjes o las monjas que hace siglos habitaron este monasterio, y estaba pensando un poquito en vuestra motivación. Bueno, pues ¿por qué venís aquí? ¿Qué es lo que os interesa? ¿Qué es lo que queréis aprender? Y lo que es quizá más importante, ¿qué problemas personales tenéis vosotros que creéis que vais a aprender a resolver? Y esto es lo que realmente a mí me interesa. Yo he tenido cierta relación con centros de yoga en Norteamérica. En Francia hay uno muy bonito, no sé si lo conocéis, se llama Le Château de la Non-Peur, el castillo del no miedo. Es un centro zen precioso. Y es un castillo en el cual se va allí a no tener miedo de la vida, a no tener miedo de los seres humanos. ¿Es esto posible? En Norteamérica, tengo una relación bastante grande con Maharishi Mahesh Yogi, que es personalmente de los seres humanos más interesantes que yo he conocido. Y aquí hay uno que tampoco está mal. Y la pregunta mía es, ¿a él o a cada uno de vosotros, bueno, por qué estáis aquí? Que no estáis, yo qué sé, vendiendo automóviles o haciendo otras cosas. Debe haber una razón. Y debe haber algo que estas paredes, que estos maestros pueden daros, pero lo que ellos pueden daros no está fuera, sino va a estar dentro de vosotros mismos. ¿O es esto correcto? Si pensamos, y como veis estoy meditando en voz alta, si pensamos, ¿qué nos ocurre en la vida actual? Pues la vida actual se caracteriza por una terrible crisis, yo dijera una multicrisis.
lo que estamos viviendo, no sé, nuestras vidas personales, lo que yo vivo, pero lo que vivimos casi todos son crisis personales, familiares, económicas, políticas, nacionales, internacionales, crisis de todo tipo. La guerra de Irán-Irak, la amenaza atómica, la ecología que nos la están destruyendo, pero es que hay algo que yo diría es más importante, que es más serio que todo eso, y es que a nosotros por dentro, no sé de vosotros, pero muchos, la mayoría, nos están destruyendo por dentro. ¿Por qué? Las crisis que tenemos son crisis familiares, son crisis personales, y lo que es más grave es una crisis de objetivos. ¿Para qué vivís vosotros? ¿Cuáles son los objetivos de la vida? ¿Comer o casarse o tener un job o tener un trabajo o ganar dinero? ¿Os satisfacen esas cosas? ¿O hay una terrible insatisfacción presente? Porque lo que se nos está cayendo es el mundo no solamente de las ideas, sino el mundo de los sentimientos. Eso es lo que yo creo que es grave. Eso es lo que, acertadamente o no, y corregirme si no es cierto, vosotros un poco venís a buscar aquí. El mundo de los sentimientos, vuestro propio yo. Y todo esto, hay varias maneras de intentar buscar soluciones. Yo creo que estamos de acuerdo en que vivimos un mundo de multicrisis aceleradas, a todos niveles, personal y social, y que entonces estamos intentando encontrar soluciones personales. Yo he intentado encontrar alguna de estas soluciones para mí mismo, para la sociedad, para los demás, a través de lo que yo he trabajado toda mi vida. No sé si lo sabréis, yo he sido profesor en Yale, en la Universidad Norteamericana, durante 22 años. Luego me vine aquí a España a organizar la Facultad de Medicina Autónoma, luego estuve en el Ramón y Cajal, pero en todos estos sitios el centro de mi interés y de mi actividad es el cerebro de los monos, de los chimpancés y de los seres humanos. Con esta gran pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién sois vosotros? ¿Por qué sois como sois? ¿Tenemos un determinismo? Y ya, yo soy así, yo no puedo cambiar. Por el contrario, tenemos posibilidades de evolucionar y de cambiar en nuestras propias vidas. Si es así, ¿cuáles son las nuevas meditaciones? ¿Cuáles son las nuevas posibilidades? Y todo esto, ¿dónde está? ¿En los pies? ¿En el hígado? No, evidentemente en el cerebro. Así es que el estudio, esto es quizás mi ventaja, en fin, yo gozo con ello, que es el estudio de la fisiología cerebral nos permite un poco el comprender mejor cómo funcionan las neuronas y entonces hablar desde un punto de vista fisiológico de sentimientos, amor, odio, sensaciones, motivaciones, etc. Lo que yo quisiera hacer con vosotros es el entrar en esta área neurobiológica, que yo conozco un poco, pero antes de ello quisiera comentar con vosotros la razón de por qué estáis aquí, de qué es el yoga. Y entonces me voy a meter en un terreno que yo conozco poco. Y aquí es donde yo quisiera el diálogo con vosotros. Si yo recuerdo correctamente las pocas lecturas que he hecho sobre yoga, en el yoga hay dos aspectos fundamentales. Uno, el formal físico, que es el que probablemente estéis haciendo vosotros, y ahora vamos a ir a ello. Formal físico, ejercicios físicos, posturas, respiración, etc. Pero otro, que en general se valora menos, que es el filosófico, yógico, que tiene, desde el siglo V, que tiene una enorme importancia, pero que en general no se considera suficientemente, y de esto es lo que quisiera hablar. Porque el ejercicio físico, que es simplemente un medio para llegar a, en muchos casos se considera como un fin. Y lo único que venimos a hacer aquí, pues bueno, es a respirar o a obtener una postura. Está muy bien, pero ¿para qué? ¿Por qué? Yo esto es lo que quisiera preguntaros a vosotros mismos.
¿Por qué venís a hacer ejercicios de respiración? ¿Por qué venís a tener una postura determinada y a mantenerla durante un cierto tiempo? Esto no os lo pregunto yo, eso está en la filosofía de yoga, pues desde sus principios. Y lo que quisiera era, muy brevemente, el resumir la realidad y los objetivos de las diversas fases del yoga. Ya te digo, como esto hace poco, pues me corregís si digo alguna cosa que no es completamente correcta. Pero le voy a dar un pequeño tinte neurofisiológico de intentando combinar lo conocido del yoga con lo que estamos ahora intentando interpretar de por qué esto es correcto o no. Yo recuerdo, ¿tenemos siete presidentes? Sí. Que recuerdo correctamente, en el yoga hay son 8 estadios fundamentales. En esos 8 estadios fundamentales hay 4 que se pueden llamar preparatorios y otros 4 que ya son, digamos, más fundamentales. Los preparatorios, hay 2 de ellos, son los iniciales, que están el Nama, el Yama y el Niyama. El Yama y el Niyama. Esto es fundamentalmente una restricción de instintos básicos, fundamentales en los animales y en los seres humanos. De manera que esta restricción lo que se hace fundamentalmente es llamada la purificación mental con una relativa abstención en lo que coméis, reducción en la cantidad de alimento, selección de qué alimentos, y una abstención sexual. Fijaros que entonces el alimento es la supervivencia personal, el sexo es la supervivencia de la especie del grupo. Así es que en los 2 primeros estadios hay una restricción de ambos. ¿Por qué? ¿Para qué es esto? Vamos a ver lo que nos gusta. Después tenéis, pues lo que se está haciendo aquí, fundamentalmente las asanas y la pranayama. Es decir, los ejercicios. Las asanas, en parte de lo que estoy haciendo ahora, posturas que se mantienen de un tiempo más o menos largo, y el pranayama, que es el control de la respiración, que es lo que estáis aprendiendo estos días. ¿Por qué? ¿Para qué? Como os digo, esto o es un objetivo final, pues es lo que se siente uno mejor. Aprende uno a hacer estas cosas, el cuerpo funciona mejor, pues está muy bien. Pero si falta la filosofía, si falta la razón, yo creo que falta algo fundamental en lo que el yoga debe ser, que es su neurobiología. Fijaros que después de estos 4 estadios, dijéramos, iniciales, luego el quinto, que se llama, si lo sabéis, el pratyahara, que en inglés es el withdrawal, que se llama, o sea, entonces hay como un aislamiento de la percepción cognoscitiva, del conocer. La atención se dirige ya únicamente hacia la mente propia, y fijaros que todo esto es una serie de estadios progresivos para llegar a un fin, que es el que vamos a intentar al final. El sexto es el dharana, que en inglés es el holding in. Entonces, en este estadio ya la mente se dirige fundamentalmente a un objeto y el resto de las cosas ya cesan de existir. Un estadio más es el dhyana,
en el cual ya hay una concentración mental y entonces todo se dirige hacia el ego, hacia el mí, hacia el yo, hacia el uno, y entonces haya una falta de percepción del mundo que nos rodea. Entonces, se puede llegar, muchos no llegan, al samadhi, en el cual ya no hay relación con las uniones con el mundo que nos rodea. Hay una, como dijéramos, una liberación. ¿Liberación de qué? ¿Es esto correcto más o menos? Estos 8 estadios. Ahora, vamos a intentar ahora explicar el por qué y el para qué desde el punto de vista neurofisiológico. Fijaros que las restricciones alimenticias, sexuales, ejercicios, respiración, ¿todo esto a qué se refiere? Al cuerpo, ¿no? Estáis relacionando algo y ¿estáis qué? Estáis intentando controlar con estas posturas, con estos ejercicios, estáis intentando controlar funciones corporales. Esto es el tema fundamental de mente, cerebro. Es el problema clásico de toda la literatura, de toda la filosofía, incluso de gran parte de la ciencia actual. Relaciones del cuerpo con el espíritu, relaciones de la mente con el cerebro. Y entonces, lo que estáis intentando hacer, y aquí ya sí quiero que algunos protestéis, que tenéis que eso no es verdad, lo que yo creo que estáis intentando hacer, viniendo aquí, es algo simbólico pero real. Fijaros en estas paredes de piedra. Esto es un poquito, como dijéramos, como el espíritu primario que vosotros queréis percibir, aislándoos de un mundo que no os gusta, de el mundo de multirevoluciones aceleradas, de la crisis de valores económicos, políticos, familiares, de lo que queráis. Hay algo que no va, hay algo que no os gusta. Y entonces, simbólicamente, os encerráis en unas paredes de piedra, el mundo queda fuera, vosotros quedáis dentro y vosotros estáis intentando despertar vuestro propio espíritu a través de modificaciones en el cuerpo, pero en las cuales estáis aislándoos, y el aislamiento es cada vez mayor, para aislaros dentro de vosotros mismos. ¿Es esto correcto o no? Ahora quiero vuestros comentarios. Si lo queréis hacer. O sea, ¿qué venís a hacer aquí? Buscar soluciones de problemas personales, encontrar una paz, la paz de las piedras, la paz de la naturaleza, pero también vuestra paz interior, ¿no? Pero esto no lo encontráis así por las buenas. Os la tienen que enseñar, tiene que venir esta paz desde fuera, o lo que os puede es a que vosotros encontréis vuestra propia paz, la propia solución de vuestros propios problemas, a través de algunas enseñanzas y, bueno, pues algunos ejercicios. ¿Qué habéis venido a hacer aquí? ¿Queréis alguno de vosotros comentar sobre esta pregunta? ¿Habéis venido a buscar paz o a buscar guerra? O a dar guerra. ¿Habéis venido a buscar paz de problemas o personales o sociales o del tipo que sea, no? ¿Sí o no? Sí, yo pienso que, efectivamente, todos de alguna forma buscamos paz o buscamos felicidad. Entonces, bueno, serán términos sinónimos, ¿no? Lo que pasa es que esa es la búsqueda de todo ser humano, porque de hecho nosotros nos encontramos como seres muy limitados.
Y hay ciertas cosas que no podemos utilizar, por ejemplo, de la propia muerte, ¿no? Entonces, cuando uno busca ser feliz, dentro de este estado mental y físico que nos encontramos, no hay una plenitud. Es decir, no se produce un estado que sea permanente, porque obviamente este mundo sensorial en que nos movemos es impermanente, es pasajero, es efímero. Y yo pienso que nosotros queremos ser felices, pero siempre, no un poquito ahora, un poquito de felicidad ahora, y luego esa felicidad se desvanece y luego surge otro momento de placer, ¿no? El yoga, como usted ha bien expuesto ahí, tiene una búsqueda profunda, que es la búsqueda del yoga. Pero efectivamente, yo ayer comentaba en una charla que di que todos los tipos de yoga que hay no son sino medios, métodos para alcanzar un fin. Y ese fin viene a ser la felicidad. Porque claro, todos nosotros nos preguntamos en la vida, si realmente yo estuviese en tal lugar, sería feliz. Ocurre que uno se encuentra en tal lugar, la felicidad no la encuentra. Si yo fuese multimillonario como Onassis o Rockefeller, entonces sí que sería feliz. Y entonces uno llega a ese estado o a esa situación y tampoco lo es. Entonces, la pregunta fundamental sería, ¿qué es la felicidad o dónde puedo yo ser feliz o dónde la puedo conseguir o dónde la puedo lograr, o dónde la puedo encontrar? Entonces, digamos, la felicidad o la búsqueda por la felicidad, ¿no? Bien. Muy bien todo esto como introducción, porque ahora lo que yo digo es que esto, y es una afirmación temeraria más aquí de vosotros, esto es insuficiente. Caramba. Sí, efectivamente. Bueno, y entonces yo ahora, de lo que no sé, que es el yoga, me voy a meter con lo que yo sí sé un poquito más, que es la neurobiología, y vamos a intentar enlazar el uno con el otro. Enlazarlo, o por lo menos ver los problemas que hay. Y entonces, el problema fundamental, y ahora ya nos vamos a la neurobiología. Esto es más o menos un cerebro. El problema que ahora tenemos es el de preguntarnos cuáles son las bases de nuestra identidad y cómo quizá el yoga puede o no ayudar a la estructuración de la identidad y a la búsqueda de la felicidad. Pero esto no basta en hacer ejercicios respiratorios o de otro tipo, hay que empezar a saber más a fondo cuál es la razón, la causa, la estructura de la identidad personal de cada uno de vosotros. ¿Por qué queréis hacer esto o no? ¿Por qué vivís en Segovia o en Madrid? ¿Por qué sois arquitectos o maestros de yoga? ¿Por qué? El gran problema es que en general no pensamos, no meditamos, porque no nos han enseñado ni a pensar ni a meditar. Esto que tiene una cosa buena que está saliendo aquí, es que le enseñes a la gente a meditar. Eso está muy bien. Y entonces a reflexionar sobre ellos mismos. Este es, a mi juicio, una de las grandes problemas de la educación recibida, que no nos enseñan ni a vivir, ni a sentir, ni a pensar sobre nosotros mismos. Yo creo que esto es gravísimo, y esta es en gran parte la razón de la crisis ideológica, sensorial, incluso política, a lo que digo, del momento actual. ¿Por qué digo todas estas cosas? Bueno, vamos, hay que apoyarlo, venga. Una pregunta sí. Cuando dice pensar y dice meditar, lo pone Son cosas diferentes, no. El meditar, o vamos a ponernos de acuerdo en los términos. El pensar si tiene un tema, por ejemplo, yo puedo pensar sobre esta planta y ver el metabolismo, el consumo de oxígeno, yo ahí estoy pensando, yo estoy meditando, ¿no? Meditando, la meditación tiene una connotación personal. En general, cuando se habla de meditar, piensa uno más sobre sí mismo y sobre el sistema de valores. ¿Es correcto o no?
sobre el sistema de valores. Al menos meditar es intentar encontrar dentro respuestas a problemas también de dentro. ¿O cómo definirías tú meditar? ¿No? Sí, bueno, es cuestión de... Que no, sí, que si no, no sé. Bueno, la pregunta es si yo utilizo como sinónimas las palabras pensar y meditar. Yo digo que no. Yo he intentado dar una definición de pensar, pero ahora yo quisiera vuestra definición de meditar. Sí. Y puesto que estás meditando, pues quiero que saber lo que estáis haciendo, ¿no? Y si no hay que pensarlo, hay que meditar sobre el meditar. ¿Qué es meditar? Bueno, no, me escucháis bien aquí, ¿verdad? ¿Me escucháis bien atrás? Bueno, yo diría que son, desde el punto de vista teórico, la palabra meditar tiene una connotación distinta a la palabra meditar, reflexionar, analizar, pensar. Por ejemplo, usted había colocado una palabra en sánscrito que era dhyana. Dhyana yoga es el yoga de la meditación. Pero claro, la meditación y ese Raja Yoga que usted puso ahí, que es el yoga del control de la mente, está fundamentado en Patanjali, que era uno de los más grandes psicólogos que han existido. Y eso define en un aforismo muy brevemente lo que es la meditación. Dice, yoga, chitta vritti yoga. Es decir, yoga es, aquí el problema, la cesación de las modificaciones de la mente. Es decir, el detenimiento, ni más ni menos, de esas olas mentales, de los pensamientos, de todo aquello que puede ser captable, perceptible a través de los sentidos, más en la factoría mental, toda esa serie de pensamientos que constantemente están huyendo, se están manifestando, están oscilando. Es decir, para ponerlo más claro, la mente es como el océano que está en constante movimiento, en continua agitación. Y en tanto en cuanto exista agitación, si uno se mira en el océano, cuando se ve reflejado, resulta que ve su imagen totalmente distorsionada, su realidad interna distorsionada. Cuando se detiene por completo esas oscilaciones, esos pensamientos, esa marejada mental, hay absoluta quietud. Cuando hay calma absoluta en la mente, entonces es cuando surge un tipo de experiencia tan sensorial. Es decir, uno va más allá del tiempo y del espacio, y de acuerdo con el yoga, son creaciones de la propia mente. Es decir, uno trasciende la mente y entra en un estado de superconsciencia o de intuición. Como San Juan de la Cruz, cuando obtenía en los estados de éxtasis o de arrobamiento, el mundo físico, el mundo sensorial, el mundo individual, el mundo del ego, se iba diluyendo hasta que se desvanecía por completo. Entonces, meditar es tratar de aquietar la mente, es tratar de que no exista ningún tipo de pensamiento, es tratar de conectar con el yo supremo, el yo superior, con la vida misma, que no está en ningún lugar de acuerdo con el yoga, sino en el propio interior de cada individuo. Es decir, se desvanece la conciencia individual, el ego, para dar paso a la conciencia cósmica. Eso sería brevemente. Bueno, vamos a ver la posibilidad o no de todo esto. Sí, si me permite, simplemente, exactamente, justamente hago usted en el campo. La posibilidad de esto. Usted como gran científico que es, por ejemplo, lo que nos expone científicamente lo ha verificado. O sea, lo ha verificado, lo ha comprobado, lo ha experimentado. Los yogis dicen también que ese estado supremo se puede verificar, se puede experimentar. Yo, por ejemplo, a mí me dicen que aquí hay energía atómica, que los átomos se están moviendo a una tremenda velocidad, o que nuestras neuronas funcionan de una forma determinada. Sin embargo, yo eso personalmente nunca lo he verificado ni lo he experimentado. Sin embargo, yo creo en que los grandes científicos, como el profesor Rodríguez Delgado, por ejemplo, a través de su propia experiencia y verificación, nos exponen. En este caso igual, para ello tendría que ir con él quizá a un laboratorio, él me indicaría cómo funcionan las neuronas, etcétera, etcétera, y yo podría observar. En los grandes maestros igual,
dicen, ven conmigo a ese laboratorio que es tu propia mente, y yo te voy a enseñar cómo tú puedes verificar y comprobar y experimentar ese estado de conciencia interior. Evidentemente, para ello, uno tiene que emplear los métodos necesarios, los instrumentos necesarios, y entonces es cuando se produce esa verificación a través de la experiencia directa, no a través de la fe ciega. Entonces, la ciencia se verifica de una forma y el yoga también, y esas experiencias pueden ser verificadas. Muy bien. Vamos a continuar para esa verificación personal, ver si es o no posible, creo que sí. Pero vamos a introducir ahora algunos elementos neurobiológicos. De manera que la idea es que la mente se puede llegar a un estado de estabilidad sin las ondas del océano, de suspensión. Yo digo, no lo sé. Y vamos a ver. El problema fundamental es entonces mente, es la relación mente-fisiología o neurobiología, si quieres. Bien, ¿cómo percibís la mente cada uno de vosotros? Y la otra pregunta, ¿cómo se estructura la mente en cada uno de todos nosotros? ¿La mente es algo que existe, boom, de una manera maravillosa y fantástica, o es algo que aparece lentamente en los seres humanos? No sé, vamos a verlo. Vamos a tener un niño recién nacido. Todos hemos sido niños recién nacidos. En el momento de nacer, a ver, es una pregunta que os hago. ¿Quiere que me la contestéis? Bueno, mente, hay un problema con mente. Es que, claro, mente es un concepto heterogéneo. Y cuando la gente habla de la mente, no sabe lo que está hablando. Porque la mente son 50.000 cosas. La mente es algo muy heterogéneo. Y como es algo tan heterogéneo, en esta charla, en esta meditación conjunta que estamos haciendo, vamos a intentar definirlo un poquito mejor, porque si no, nos perdemos. Así que vamos a elegir 3 o 4 funciones típicas mentales. ¿Qué te parecería? Vamos a preguntar a todos de vosotros. ¿Tú qué función mental, dime una o dos, elegirías o pensar, o alguno que me lo quiera contestar, como típica de funciones mentales? Sí. Percepción, la memoria. Bueno, muy bien. Además que vamos a tener memoria y en general percepción. Razonamiento. Bueno, hay muchas cosas. En general, los científicos hablan que una de las cosas más típicas de la mente es el lenguaje. Porque claro, el lenguaje es lo que permite a una mente comunicarse con otra. Lenguaje. Y otra cosa que también en general dicen que es una función mental típica es la conducta. Pero para la conducta, que es una cosa muy complicada, vamos a hacer algo muy sencillito, que es por ejemplo el andar, la conducta motora. Yo estoy andando, pues bueno, estoy ejerciendo una de las muchas funciones mentales, andar. Así que tenemos ya 4. Hay 50 más. Pero es que con esto tenemos la ventaja de que ahora ya vamos a hablar de la mente no como un ente abstracto, heterogéneo, que no sabemos de lo que estamos hablando, sino vamos a hablar de 4 funciones mentales. Luego será aplicable o no a muchas otras. Bueno, entonces ahora la pregunta, y ahora sí la puedo hacer de manera mucho más concreta. En el momento de nacer, ¿el niño anda? ¿El recién nacido anda? No. No es que no ande, es que es imposible que ande por razones neurobiológicas. Es porque sus neuronas motoras, las neuronas del recién nacido, pues es algo común, comparado con la neurona del ser adulto. Y aquí poner una complicación inmensa, toda la que queráis, de dentitas, de espinas, de sinapsis, yo qué sé. La diferencia es inmensa. El recién nacido tiene esas neuronas. El adulto, vosotros, tenéis estas otras. Porque estas neuronas han evolucionado y se han transformado en estas.
Ahora ya puede hacerme pregunta más concretamente. Yo digo, recién nacido, vosotros lo veis decir, ¿no? El niño al nacer ni anda ni jamás puede andar, porque sus neuronas todavía no están suficientemente desarrolladas. ¿Habla un niño de 3 días? Ni habla, ni puede hablar. Es que es imposible. Por la misma razón. Es que no tiene sus neuronas desarrolladas. Así es que ni anda, ni habla. Tiene percepciones. Y es otra cosa. Hombre, percepciones sí, claro. Si le pincháis, pues va a llorar. Pero claro, sus percepciones son muy elementales. Así es que tendrá percepciones elementales por la misma razón. ¿Tiene memoria? El niño nace pues, con muy poquita memoria, si tiene alguna. La memoria, claro que se irá acumulando progresivamente. Ahora, lo que es tremendo, y es el tema fundamental, es que para que esta neurona vaya de aquí a aquí, es totalmente necesario que la información sensorial venga de fuera. Por los ojos, por los oídos, por la piel, por donde sea. Bueno, ¿y usted por qué dice eso? ¿Y esto es verdad o no es verdad? Sí. Esto es verdad por experimento en animales y por estudios en seres humanos. ¿Seres humanos? Sí. Vosotros sabéis que hay niños que nacen, desgraciadamente, con cataratas congénitas. ¿Sabes lo que es una catarata? Es una opacidad del cristalino. Y entonces ven luz, pero no pueden ver formas. Nada, no ven nada. No ven más que una luz difusa, no más. Nacen así. Y estos niños, pues bueno, pues algunos de ellos recordar que los ojos, más o menos, los ojos, la talamóptico, radiaciones, y aquí en la corteza occipital, que es donde se reciben la información óptica. Pues bien, estos niños, algunos de ellos, desgraciadamente, se mueren a los 8 años, a los 14 años, y si se mueren a esta edad, histológicamente se ve la corteza occipital, sus neuronas están así, no se han desarrollado, porque los factores genéticos no son suficientes y les faltaba el estímulo sensorial de algo que viene de fuera. Eso es una historia muy larga, y lo que quiero, para cortarla mucho, es que para que el cerebro se desarrolle, para que el niño aprenda a andar, o sea, para que la mente aparezca, para que el niño aprenda a andar, necesita que le enseñe a andar. ¿Puede hablar un niño español si nadie le enseña español? Pues evidentemente que no. No hablará nada. Si le han enseñado inglés, pues hablará inglés. O si le han enseñado sánscrito, pues hablará sánscrito. Pero si no os han enseñado un lenguaje, ¿podéis utilizar este lenguaje? Evidentemente no. Venga. Una pregunta, una curiosidad. Se dan casos, por ejemplo, de niños que no se les ha enseñado ningún tipo de lenguaje, o si le han enseñado lenguaje, por ejemplo, a los 6 años, es un lenguaje limitado. Pero sin embargo hay casos recogidos de estos niños que son capaces de hablar distintas lenguas. ¿Cuál podría ser la respuesta? No hay un niño que sea capaz de hablar ninguna lengua si no te han enseñado esa lengua. Tienes los casos publicados, por ejemplo, el joven salvaje de la Auvernia, que había que cuidar los lobos, hablaba, comía carne cruda, se portaba casi como un lobo. Vamos a la historia, esta es una historia oriental, vamos a contarla. A ver esa historia, si me acuerdo. Era un emperador, Siria, Mesopotamia, no sé qué país, que decía que los niños tenían el lenguaje cósmico de los dioses. Y que lo malo era que cuando le enseñaban pues, a hablar armenio o lo que fuera, pues su lenguaje innato, maravilloso, primitivo, se lo sacaban, lo destruían, lo fastidiaban. Pero claro, si fuera posible dejar esos niños sin estar contaminados por el lenguaje ambiente, entonces podríamos escuchar el lenguaje de los dioses. De manera que esto parece ser una historia un poco literaria, pero me parece que ofrecía. De manera que entonces este hombre fue emperador. Bueno, ¿cómo educar a los niños
para que nunca oigan ningún lenguaje humano, pues vamos a entrar con sordomudos. De manera que después de una serie de chicos, ¿vale? Sordomudos todos ellos, con un grupo de 15 o 20, en el momento de nacer, los pusieron en un magnífico palacio, servido por los sordomudos, y entonces, a los 13 años, la crítica, pues ya los trajeron a la corte. Y eran los 15 niños, maravillosamente bien vestidos, una corte maravillosa. Ya pues el grupo de niños, y el emperador le dijo, el lenguaje de los dioses. Y los niños le dijeron, no sabían hablar. Lo único que sabían el lenguaje de los sordomudos, que es lo que también real. Es que no, es completamente imposible que haya un ser humano, ni un animal mucho menos, que pueda hablar un lenguaje al cual no ha estado previamente expuesto. No solamente un lenguaje, sino ninguna habilidad. Bueno, claro, yo tengo una serie de datos recogidos, obviamente. Es que entre ellos hay un niño que incluso a los 13 años acabó una carrera universitaria. A los 6 meses era capaz de datos de memoria, no se lo enseñó a nadie. Si me has enseñado a nadie, Sí. ya me tienen acceso a él, al alfabeto. Exactamente. Y niños, por ejemplo, que son capaces de recitar incluso poesías y parte de escrituras, incluso sagradas, sin ir a la escuela. Un caso muy concreto, esto ocurrió ahora, y es muy reciente. Steven Metcalf, el director de la Orquesta Sinfónica de Nueva York, quedó asombrado un niño de 3 o 4 años de haber asistido a la conservatorio de música. Saltaba el pan, y entonces era capaz de dar realmente conciertos en los grandes maestros. Y también era capaz de elegir la orquesta sinfónica de él mismo. O sea que un talento explicación para todo esto. Entonces, Hay que tener mucho cuidado lo que es ficción y lo que es realidad. Si claro, se llama ficción, realmente lo que pasa científicamente es una historia importante, pero no es situación científica, como es toda la psicología. No sabemos.
impronta, que haya un rasgo informativo dentro del cerebro. Si es posible el que haya un cerebro genial y que por una exposición levísima a la música o a un lenguaje lo pueda aprender, en vez de en un año, lo pueda aprender quizá en un mes o en una semana. Eso sí es posible. O sea, que genéticamente hay una predisposición a la música, a la matemática, a la familia, los Bach, los grandes matemáticos, sí, eso es correcto. Lo que ocurre es que estos cerebros, estas neuronas infantiles, tienen una predisposición para crecer mucho más rápidamente, y eso ya que sabemos por qué. Y entonces, genéticamente, pueden aprender, ellas no lo tienen. Pueden aprender música, lenguaje, lo que sea, con una enorme rapidez o incluso con impulsos subliminales. Pero en el vacío no pueden aprender porque la información deja trazos materiales y si de esos trazos no hay memoria, no hay información al cerebro. De manera que todos estos casos, bueno, pues está bien. Son... Ya entra con lo de la reencarnación, ¿no? Entonces, Sí, son cosas de otro son tipo. cosas distintas, efectivamente. Ahora, mente y cerebro, científicamente hablando, es lo mismo. No, absolutamente no. En eso hay que tener mucho cuidado. Ya, es la pregunta que yo quiero hacer para... Claro. Vamos, porque esto es importante. Pues vamos a meternos ya entonces en profundidad. Vamos ahora a intentar definir mente, mejor dicho, cerebro, mente y alma, si quieres. ¿Por qué no? Que por cierto, esto está, lo tengo escrito aquí. Esto es un regalo que públicamente te hago y que luego, pues, si queréis podéis verlo. Ahí están definidos, os lo voy a decir muy brevemente. Cerebro, mente y alma. Muy fácil. ¿Qué es el cerebro? Pues es esto. El cerebro es una entidad física que podemos tocar, que podemos cortar, que podemos oler, que podemos ver histológicamente. Es un ente físico, como una piedra, como un pájaro, como una flor. ¿Está la cosa clara? Un ente físico, con características físicas de peso, de tamaño, etc. Ente físico, con sus neuronas. El cerebro, como ente físico, tiene muchas funciones que son muy complicadas. Y parte de estas funciones es que, por ejemplo, el cerebro puede tener la corteza motora, aquí, más o menos sensorial y motora, que son las más combinadas. El cerebro puede organizar información que viene de fuera. Con ello, sus neuronas crecen a esto, y esta información que viene de fuera se puede almacenar en la franja de memoria, se puede crear el sistema referencial, y entonces el cerebro ese, o el niño ese, puede aprender a andar o a hablar o lo que sea. Pero entonces, la mente es toda una serie de funciones que necesitan un portador material, que es el cerebro, más aspectos transmateriales, que es la mente. Bueno, pues yo, ¿por qué digo transmaterial? Transmaterial es porque va de un portador a otro, a otro, a otro, a otro, etc. Tú, fíjate, por ejemplo, algo que también en el yoga hay una cita que es preciosa del yoga más moderno, es, claro, el Yogacara, una cosa preciosa que yo lo estaba leyendo el otro día, que dice, la realidad, fíjate, este es Yoga, la realidad que el ser humano percibe no existe. Tremendo. Exactamente. Pero espérate que vamos a aplicarlo, porque todo eso es aplicable. Como las imágenes de la meditación. Estoy citando el Yogacara.
hay una interconexión momentánea de eventos, que es lo que hace que el flujo cósmico fluya a través de la conciencia. Muy bonito. Pero vamos a ver esto, porque es que tienen razón. Y es que, perdón un momento que acabe esto y ahora... porque es que esto tiene no solamente es filosofía del yoga, es que esto tiene una realidad neurobiológica que se acaba de descubrir pues, hace 15 o 20 años. Esta es la maravilla de lo que estamos haciendo ahora. Que unas realidades yógicas tienen una base moderna en la moderna neurobiología y otras no. No hay que no vamos a decir que todas, no, unas sí y otras no. Bueno, o otras no, o que todavía no se han descubierto. Por eso creo que es muy importante empezar a comprender algunos principios del yoga desde el punto de vista neurobiológico. Y este es uno muy importante, que ahora voy a elaborar un poquito más sobre él, es que ninguno de vosotros tenéis contacto con la realidad. ¡Ay, qué información! Vamos a dejar un momento en el aire, porque aquí había una pregunta. Tú quieres preguntarme algo, ¿no? Venga. De mente. Mira, para dártela más correctamente, te la voy a leer. Pero esto es algo que después podéis releerlo. Podéis releerlo aquí. La mente humana, no sé de memoria, la mente humana es un combinado de 3 elementos. Y eso está en relación con esta realidad o no. La mente humana es un combinado de 3 elementos. Desde luego necesita el portador material. Pero la mente humana necesita impulsos que vienen de fuera, impulsos sensoriales, o sea, el contacto con el mundo exterior, que penetra a través de los sentidos, la elaboración de esa información dentro del portador material del cerebro, y 3, el output, el reflujo de órdenes motoras para andar, para hablar o simplemente para percibir. Así es que la mente necesita un portador material y necesita 3 elementos totalmente indispensables. Información que nos viene de fuera, la reorganización de esa información dentro y a través de la memoria y la expresión de lo que ocurre aquí dentro a través de conducta o a través de sensaciones. Eso es lo que vamos a hacer. Pero tú hablas solamente en el ámbito humano, o sea, mente humana. Yo hablo de ámbito de mente humana. Si no, que es bastante complicado. Si nos metemos solamente animal, vamos a dejarlo por ahora. ¿Qué piensa usted del libro, por ejemplo, La vida después de la vida de Raymond Moody, donde se dice estas cosas de la reanimación? Bueno, vamos a ir a ello en este momento. Pero vamos primero a intentar con... ¿Eh? Sí. Sí, la intuición, tú crees que una cosa es así, ¿por qué lo crees? Intuitivamente. ¿Por qué lo crees intuitivamente? Porque has tenido previamente una información. Vamos a ver si eso es cierto o no. Y vamos entonces a acabar nuestra realidad o no en la percepción del mundo que vivimos y esos 3 elementos. Y entonces eso contestará a tu pregunta. Y si no, me lo vuelves a preguntar. Dice los estudios clásicos del yoga que no hay contacto con la realidad. Yo digo, esto es correcto. Porque fijaros que cualquier realidad que queráis, estas piedras, ¿podéis meter la piedra dentro de la cabeza? Evidentemente no. ¿Qué os da la piedra? Pues bueno, nos da una serie de estímulos visuales o acústicos o táctiles, lo que sea,
es una fuente de estímulos, entonces vendrá aquí, viene de fuera y se va dentro. Viene de fuera, pero ¿cómo se viene de fuera? Bueno, pues viene de fuera con un código informativo. Vosotros ahí percibís el color, la forma, lo que sea, pero percibís un código, así es que la piedra o la cinta magnética o la silla, cualquier cosa, son códigos que transmiten patrones de información, códigos que necesariamente tienen que entrar por los sentidos. Hay algo que está ocurriendo ahora en Segovia, yo no lo sé, no tengo ni idea. Pues como no tengo conocimiento de ello y no entra por mis sentidos, pues no sé lo que está pasando. Si no hay una emisión que puede ser captada por mis sentidos, yo no lo sé. ¿Vosotros sabéis la cantidad de radiaciones que hay aquí ahora? Radiaciones cósmicas, radiaciones electromagnéticas, qué sé yo. ¿Las percibís? No. ¿Por qué no? Pues porque no tenéis sentidos adecuados para ello. Si yo empezara ahora a hablar a 40.000 ciclos por segundo, o sea, un pitch muy alto, no me oiríais. ¿Por qué no? Porque el límite de la oreja, del oído, del oído interno, son pues unos 30.000 ciclos por segundo. Los perros, sí, los perros pueden oír el mundo de los ultrasonidos. Las abejas perciben el mundo ultravioleta, muy diferente al nuestro. Así es que, si no tenemos un transductor de señales codificadas, no percibimos porque nos falta el medio, el sensor, no lo vemos. ¿Por qué decimos que aquí hace frío o calor? Pues porque hay sensores de temperatura en la piel, si no, no tenemos ni idea. Así que necesitamos, primero, la emisión de un código. Segundo, la recepción por transductores. Tercero, esos transductores, ¿qué pasa ahí? Pues, ¿qué pasaba aquí en mi piel, que está calentada por el sol? Pues se están produciendo potenciales de acción. ¿Qué sois todos vosotros? Potenciales de acción, nada más. ¿Qué significa eso? Potenciales de acción es que en mis ojos, por aquí, hay unas ondas eléctricas muy complicadas y tú eres simplemente un patrón visual que provoca descargas eléctricas y esto se transforma en descargas químicas y así entonces circula dentro de mi cerebro. Pero fíjate que tú no eres para mí, no eres como desde el punto de vista sensorial, tú no eres una persona. Tú eres simplemente un emisor de códigos que originan corrientes eléctricas y químicas en mi retina, y entonces eso se va dentro de mi cerebro y hagas. Yo a ti no puedo asirte, yo a ti no puedo meterte dentro de mi cabeza. No puede ser. Simplemente tú eres un emisor de patrones físicos de estímulo, nada más. Ahora, eso es lo que circula por aquí. Pues, hombre, pues claro que eres una persona. ¿Por qué digo yo que tú eres una persona? Pues porque yo tengo un sistema referencial y yo he aprendido en el pasado, pues que son las personas y yo sé, tú no eres un gato, porque tú eres muy diferente de un gato. Bueno, ¿por qué yo digo eso? Pues porque lo he aprendido. Si yo en la vida hubiese visto un gato, ¿podría decir que tú no eras un gato? No. Esa palabra, ese concepto no existiría en mi mente. Ahora, lo que estoy diciendo es muy importante. Porque entonces yo aquí puedo reconocerte únicamente por mi experiencia previa, sobre todo por mi experiencia infantil. Yo lo he aprendido pues desde que era un niño chiquitito. Mi mamá y mi papá y una persona, pues bueno. Y entonces yo ya identifico a las personas porque he aprendido con mi sistema referencial a identificarlas. ¿Esto es una teoría? No, esto es realidad. Esto es una realidad porque vamos a volver al ejemplo aquel que os daba de los niños nacidos con cataratas congénitas. Esos niños no veían, eran ciegos. Ahora claro que conocían a su papá y a su mamá, la voz, bueno, claro, no hay problema.
algunos de estos niños, a los 8, 10, 12 años, el cirujano, el oftalmólogo, le quitaba la catarata y por primera vez en la vida aquellos niños lo podían ver todo. ¿A ti qué te parece? ¿Reconocería ese niño a su papá y a su mamá visualmente, sí o no? ¿Por qué no? Porque le faltaba el sistema nervioso. Claro. De manera que, fíjate cosa más tremenda, que los niños veían a su mamá y para reconocerlo le tenían que tocar la cara. Ah, sí, está mi mamá. La miraban. No reconoce nada. Porque hay que aprender a ver. Fíjate. Hay que aprender a ver. Hay que aprender un lenguaje. Hay que aprender a andar. Hay que aprenderlo todo. Así es que el cerebro es algo dispuesto para aprender, pero en ausencia de esto, en ausencia de información, el cerebro no nos sirve para nada. No puede haber sistema referencial, no hay almacenaje de memoria, entonces no sé nada. Sí. Para aprender sí. No. Esa capacidad de aprender, eso es, aparentemente es relacionado con sus genes. Familias de músicos, de matemáticos, y genéticamente tienen una mayor facilidad para aprender, pero no tienen el aprendizaje. Así que pueden aprender más rápidamente por razones genéticas, pero eso no es la mente. La mente es la función en actividad. Aquí había otra pregunta. Sí. Eso es lo que es terrible y es verdad. Pero déjame que acabe con esto y luego seguimos con vosotros. Es que esta pregunta es tremenda. O sea, la pregunta y la contestación es que nosotros, dice ella, y tiene razón, que es lo peor, estamos condicionados, determinados por los estereotipos que aprendemos. Estereotipos de lenguaje, de religión, de ideas políticas. Así es que lo que es tremendo es que el niño este recién nacido, chiquitito, con las células infantiles, puede elegir y decirle a la mamá si aquel día va a tomar espinacas o va a tomar guisantes machacados. Un niño de una semana o 2 semanas, pues bueno, besito mío, ¿no? Tomará lo que la mamá le dé, ¿no? ¿Puede ese niño, el mismo niño, decir a su mamá, oye, que yo quiero hablar ruso o checoslovaco? ¿Puede decirlo? Bueno, hay que hablar lo que la mamá le dé. ¿Puede decir ese niño, oye, mamá, que yo quiero rezar el Padre Nuestro, que yo quiero creer en Dios o no? Esa es la pregunta. ¿El pobrecito niño tampoco? No lo puede decir. Cuando sea mayor ya sí, eso ya es otra cosa. Pero como niño, se le inculca sin su conocimiento y sin su consentimiento, se le manipula de acuerdo con los padres y con la cultura. Y eso es lo que somos la mayor parte de nosotros. Fíjate, esa cosa es terrible. Ahora, tampoco quisiera que esto fuese demasiado largo, y entonces de aquí ya voy a ir a la cosa final, que es que en esta terrible manipulación, y la realidad es que casi todos nosotros somos robots, somos autómatas por determinismo biológico. Y que entonces lo que el yoga, y vamos entonces a acabar con lo que empezamos, entonces lo que el yoga quizá puede hacer es, a través de una pequeña filosofía que hay que reforzar, porque la filosofía yógica yo creo que está, no se le da la importancia que tiene una enorme importancia, mucho mayor que a los profesores de yoga, ¿creen? Y sobre todo la de los alumnos. Además de reforzar esa filosofía, hay que comprender el por qué se hace lo que se está haciendo. Y la razón es que con estas asanas y ejercicios y postura y todo eso, lo que se está es intentando hacer que la mente pueda dominar funciones corporales, que entonces ellas no son las que nos dominan, somos nosotros las que debemos de dominar a ellas. Y entonces, de una manera parecida, como se puede dominar, qué sé yo, una postura corporal o la respiración, puede dominarse también la actuación, la agresividad, incluso el amor. El amor hay que enseñarlo, el amor hay que meditarlo,
El amor hay que practicarlo. Y ahora hablo de amor de padres, de hijos, de toda clase de amores, de amigos. No nacemos amorosos. Tenemos que aprender el amor. Eso es tremendo, pero esto es verdad. De manera que entonces tenemos que intentar, a través de los ejercicios, entonces ya tenemos una idea clara de para qué vosotros habéis venido aquí, de para qué estáis haciendo los ejercicios que estáis haciendo. Y entonces, una razón, vosotros tenéis vuestras propias razones, yo os hablo de la razón neurobiológica, es que entonces hay una menor importancia de procesos autonómicos, de procesos vegetativos, y entonces intentáis controlar vuestro propio cuerpo con vuestra propia mente. Y lo que es más difícil, intentáis controlar vuestra propia mente con vuestra propia mente. Eso es difícil. Pero esta es la idea y a esto es a lo que estáis intentando llegar. El problema, y esto es también otro desafío para vosotros, es que todo esto sigue siendo metodología. Y claro, tú me hablabas de que el intento final es la felicidad, pero eso hay que aclararlo. Esta metodología es útil, pero entonces hay que intentar definir, esto no se puede definir en términos generales, porque la felicidad es muy diferente para cada ser humano. De manera que entonces, nuevamente volvemos al yoga ahora, y es que en estas meditaciones, en este autopensamiento, en este autocontrol, tú entonces puedes aclarar dentro de ti mismo cuáles son los elementos que a ti te permiten una mayor felicidad personal. No solamente eso, sino otra cosa que yo, y perdona, pero esto yo no lo acepto, es la mente rígida, la mente cerrada. No, la mente es algo dinámico, es algo flexible, es algo cambiante, es algo como las olas del mar, sí. Pero entonces esta mente hay que saberla educar para que evolucione y para que entonces intente llegar a una mente más feliz, más personal, menos robotizada. Claro que puede haber estados de samadhi y estados de la paz total, pero son peaks, son estados momentáneos. Y en la vida en general lo que hay que hacer es tener esta utilización de la mente para dirigir la propia mente. ¿Tú tienes una pregunta? No, absolutamente no, por una razón muy fácil. Tú fíjate, ¿cómo codificas la información en el microchip? ¿Cómo? No. Estamos hablando de los ordenadores, ¿no? ¿Cómo manejan la información un ordenador o un chip? Digitalmente. Eso se le da el sí, no, luego eso se complica. Normalmente la neurona no maneja información digital, maneja información de una manera enormemente más complicada. Si tú has visto una neurona es infinitamente más complicada que un microchip. Es que no, la comparación de cerebro y de ordenadores, estamos años luz del uno del otro. Bueno, vamos a acabar de definir el alma y ya con esto nos quedamos y acabamos. Es fácil también. Fíjate tú que lo que yo estoy intentando hacer es tener ideas muy claras de lo que es el cerebro y lo que es la mente, con toda su complejidad. Y entonces, el alma es simplemente la relación dada, de acuerdo, por ejemplo, con algunos filósofos cristianos, por revelación y fe. O sea, que es algo interpretación de la relación del cerebro, de la mente, de la personalidad, lo que tú quieras con la divinidad. Ya está. O sea, es una interpretación de algo que existe realmente con una divinidad que tú puedes decir si existe o no. Es igual. En esta relación, tú entonces aceptas o por lo menos defines. Ahora, ¿por qué yo hago esta definición? Muy fácil. Porque entonces yo como científico puedo trabajar con el cerebro y con la mente, pero no con el alma, porque el alma es una cosa de interpretación. Y ya para acabar, porque hay una cosa que no quiero que se me quede en el tintero. Fíjate que entonces todo ese enorme cúmulo informativo, que es lo que somos nosotros, todo esto tiene una trascendencia transmaterial.
¿Hemos inventado el español? No, viene de la cultura. Y lo devolvemos a la cultura. ¿Hemos inventado nuestra propia personalidad? No. Entonces, mi propuesta, para que meditéis sobre ello, es que nosotros somos un cúmulo informativo que viene por los sentidos, que se elabora en el cerebro, que produce conducta, ideas, lo que vosotros queráis, y que esto es dinámico, no es estático, y que esto es la transmateria espiritual, si queréis, la transmateria que persiste incluso cuando nuestra carne se marchite, cuando nosotros nos muramos. Hay algo que persiste en todos nosotros. Y fíjate que yo no hablo en términos espirituales, yo os estoy hablando únicamente como neurobiólogo. ¿Persiste el espíritu de don Santiago Ramón y Cajal? Sí, a mí me inspira. En parte mi obra deriva de sus ideas, de sus palabras, de su impulso, de sus pensamientos. Nosotros entonces podemos tener esta conciencia de nosotros mismos que en nuestra mente o en su cerebro alberga algo transmaterial, el espíritu si queréis, pero yo hablo de transmateria biológica que tiene una realidad física como trazos en el sistema referencial y que esto es algo más fuerte que nosotros mismos. Y entonces, si pensáis así, pensar que esta transmateria que todos tenemos nos va a sobrevivir a nosotros mismos, y no hablo de religiones, hablo de transmateria biológica, y si pensáis así, entonces, cuando empecéis a llegar y a ser muy viejecitos o muy jóvenes, tenéis esta ilusión de la realidad biológica, de una transmateria que tenéis que construir, que lanzar y que transmitir a otras generaciones. Entonces, hay algo que no muere en ninguno de nosotros. Y en todo esto, esta meditación yógica os puede ayudar a encontraros a vosotros mismos y, lo que es más importante, a construiros el ser dinámico que todos vosotros tenéis que ser. Y con esto acabamos. Si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, espero, yo he venido aquí a aprender, no hay que espero que podamos seguir en contacto. De acuerdo. Muy bien, pues nosotros vamos a continuar con... ¿Qué hora es ahora?